¿Qué tal? Bienvenidos a este spot entre copas y traumas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que sé que no va a ser del agrado de todos. Sé que es un tema que va a ser controversial porque así seguimos viendo a la comunidad y sé que quizá va a haber muchas críticas, pero es importante abordarlo y lo queremos abordar desde un tema de la naturaleza, un tema natural, un tema que no es tabú, un tema que no es de burla, un tema que es de respeto hacia la comunidad LGBTIQ, ¿sí? Por eso mi blusa de tantos colores, ¿sí? Y iniciando este tema, lo vamos a platicar desde las anécdotas de que tenemos y desde las experiencias que tenemos como terapeutas, como amigos de personas de la comunidad, como miembros de la comunidad, y agradezco su compañía, compañeritos. Y este tema, aún con toda la algarabía y todo lo que significa el mes de junio para la comunidad, vi y sentí el rechazo o el miedo a miembros de la comunidad a estar frente a nosotros y compartirnos sus historias. Sé que es difícil abrirse al mundo, a un mundo machista, a un mundo que apenas va abriendo los ojos a nuevas situaciones, a nuevas generaciones, pero que en grupo sí está muy padre, sí se animan, y sí salen, y sí luchan, y sí gritan, pero en lo individual no. En lo individual aún sigue siendo difícil, que no debería de ser difícil. No es válido que se sufran de esta manera. Para esto me gustaría que me acompañaran compañeros y nos platicaran, por ejemplo, cuáles han sido sus experiencias, sus vivencias en este tema. Pues. Hola, Sandy, pues muchas gracias. Hola, David. Hola. Pues yo digo que empieces tú. Yo ¿Yo? tengo un montón de cosas que contarles. Muy bien, pues desde mi experiencia personal empecé a vivir entornos con personas con otras preferencias sexuales, pero yo no sabía ni cómo se llamaban. En el entorno del voleibol me tocó conocer personas que jugaban maravillosamente el voleibol y eran excelentes personas, muy lindos, divertidos, pero yo estaba muy chica, yo tendría como 14 años cuando empiezo a tener esa convivencia con ellos, pero a mí no me preocupaba, no me sentía mal. Pasan los años, la más cercana relación que tuve fue con un compañero de la facultad en primer semestre, que él se acercaba mucho a mí y platicaba conmigo a ratos, era muy serio, pero cuando platicaba tenía una ternura. Pasa el semestre, se termina, y cuando regresamos yo lo busqué, ya no lo encontré y pregunté por él y me dijeron que pues se había... ¿Por qué? Porque le hacían mucho bullying en la facultad, yo no lo había notado, pero vivía bullying tanto de los maestros como de los propios compañeros y compañeras de la escuela, o sea, tanto de hombres como de mujeres, o sea, y esa situación me puso todavía más triste porque digo, ¿cómo va a ser posible que en esta sociedad y que estamos estudiando y que estamos en un área de ciencias de la salud y todo ese rollo, estamos con situaciones tan falta de empatía ante los mismos compañeros, con tu compañero de silla de un lado? O sea, es algo que es triste y lamentable, y es algo relacionado con lo que mencionaste, Sandy, de que el por qué no tenemos aquí a los invitados que se solicitaron, porque la sociedad todavía es muy cruel con las expresiones de cualquier persona, o sea, ya algo que no les caiga bien o no les gusta ya va en contra o no está bien, o sea, es una situación confusa y pues estamos aquí el día de hoy para que pues tanto como ustedes como yo con nuestros amigos psicólogos nos informen más y nos hagan un poquito más de reflexión y que nos tratemos de entender qué es tener una apertura al diálogo, tener una apertura mental, una apertura real para
para estar en este mundo donde todos vivimos y todos merecemos vivir, todos tenemos derechos, los mismos derechos. Entonces, pues esas son mis situaciones de experiencia que podría compartirles el día de hoy, muchachos. Bien, pues bueno, yo sí podría tal vez estar un programa, 2 o 3. Ay, no quieres protagonismo, por favor. Claro que sí, es mi mes y ni modo. Que traigan más vino entonces. No, yo creo que habría que puntualizar algunas cosas. Hace rato que Sandra mencionaba como esta pequeña introducción al tema del día de hoy y me resonaba como la palabra comunidad y pensaba en general cómo en nuestro contexto hacemos comunidad. Y lamentablemente creo que seguimos como con estos patrones de conducta en donde el machismo, la homofobia y aquello que sale de la norma o de la regla, pues claro que va a ser rechazado, cuestionado, violentado. Entonces creo que sería a partir de ahí, entendiendo que no, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de normalidad, porque justo hablar actualmente de la diversidad sexual es hablar de que hemos sido una población violentada durante muchas generaciones, y antes yo escuchaba con más frecuencia estas palabras como de, pues es que son minorías, ¿no? Y entiendo que no había esta visibilidad de las personas de la diversidad sexual, pero a mí me hacía bastante ruido, y creo que parte de lo que yo les puedo compartir ahora, lo platicábamos hace un momento, es que invitamos a varias personas con quienes convivimos, con quienes sabemos que son parte de la diversidad sexual, y fue muy difícil hacer que aceptaran, tan es así que estamos nosotros, obviamente con el gusto de estar con ustedes, pero creo que en mi reflexión personal podría decir que aun cuando yo tengo un proceso a lo mejor trabajado y el cual ha permitido que yo no me avergüence de la persona que soy, no implica que sea así para todas las personas. Sí. Y que podemos vivir allá afuera con libertad, sin embargo, va a haber algunos escenarios que nos van a dar miedo. Por ejemplo, ustedes no lo saben, pero es la primera vez que yo en alguna red social hablo abiertamente y así como con detalles, porque es la intención de mi orientación sexual, ¡wow!, de mi vida, de los retos, etcétera, pero entiendo que también esto es mi proceso y que esto allá afuera pues es como de ok, si yo invitaba a alguien, a un amigo, una amiga, implicaba que más personas en su familia, en su trabajo, en su comunidad, pues le observaran, ¿no? Entonces, claro que no es un proceso sencillo. Entonces, yo creo que cuando volvemos a la pregunta que les hacía de cómo es que hacemos comunidad, yo pensaría que parte de mi experiencia como alguien de la diversidad sexual es que ha sido un proceso muy violento. Sí. Porque vives con miedo, con vergüenza, con dudas, porque en algún punto claro que quisieras que este contexto que tienes no fuera así. Sí, yo recuerdo que muchas cosas de las que yo disfrutaba en la infancia o en la adolescencia, etcétera, prefería no decirlas. Prefería no decir, ¿sabes qué? Yo prefiero saber, no sé, de música, de arte, que ir a jugar fútbol. Y creo que también tiene mucho que ver con esta cuestión de los estereotipos de género, en donde incluso los deportes tendrían que ser como para ciertas personas, y entonces creo que desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque hay como una etiqueta. Por el contrario a lo que mencionaba Sandy, en la universidad tuve la oportunidad de entrenar un tiempo vóley y había sí personas o amigos de la diversidad sexual, pero también habría hombres heterosexuales, y el tema acá con ellos era como toda esta violencia de su propio contexto, de decir, oye, ¿cómo eres un hombre heterosexual y estás entrenando voleibol? ¿No? Entonces, o incluso, ¿qué implica que yo, siendo de la diversidad, dijera, estoy interesado en jugar fútbol? Y entonces creo que podemos partir de ahí, desde
cuáles son estas percepciones que tenemos de las personas de la diversidad sexual. Al igual Híjole. en las profesiones. O sea, eres Sí. enfermero, eres gay. Ajá. No necesariamente. O si eres chef. O si eres chef. Ajá, o sea, o muy, si muy, eres- muy de cosas como de que tradicionalmente estuvieron abarcando las mujeres por mucho tiempo y que pareciera que el plan de estudio se hizo específico para una mujer y que ahora la mayoría de las carreras ya las están tocando hombres. Y qué padre. Y qué padre, porque sí, la verdad, hasta se podría decir que me ha tocado comparar y hacen hasta mejor su trabajo. Fíjate que ahorita que lo dices así, lo comparo, lo relaciono con los derechos de las mujeres, con la lucha de la mujer en esta parte de los derechos de no ser violentada, de no ser acosada, de todo, pues son años de lucha. Sí. Al igual la diversidad sexual tienen años de lucha. Entonces ahorita que estamos en una época en donde se están viendo muchas cosas, donde se está dando apertura a muchas cosas, es cuando alzan más la voz, pero o sea, es un tema larguísimo, amplísimo, que lo que queremos no es etiquetarlos. Yo no los veo así, somos personas, somos seres humanos que podemos hacer las mismas actividades, unos de una manera, otros de otra, pero se puede hacer. Entonces aquí, fíjate, la primera vez que tú hablas de tu sexualidad abiertamente, y déjenme decirle que la idea del tema fue de él. Claro. ¿Sí? Entonces es así como tengo voz y tengo derechos y voy a luchar por Sí, él. claro, y yo en otros espacios, incluso en este espacio, lo he hablado desde mis relaciones en el pasado, desde cómo han sido mis vínculos, etcétera, pero tal cual mi proceso desde la diversidad sexual es muy poco, ¿no? Como el poder abrirlo tal cual, porque también para mí ha sido como un proceso. Un proceso que, bueno, ahora tengo 36 años y no implica que estoy saliendo del closet, porque luego ya vi los comentarios ahí abajo, sino más bien es el poder justo revisar este proceso, y como lo mencionaba Sandra, obviamente en el tema de derechos humanos, qué importante sería que todas las personas tuviéramos las mismas posibilidades, o justo no hubiera diferencias. Sin embargo, parte de las luchas sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de la diversidad sexual y otras personas, justo hacer esta diferenciación nos permite visibilizarlo. Porque si partiéramos del mismo escenario, entonces no estaríamos hablando de esto. Tendríamos que estar hablando entonces de que sí, el hecho de ser una persona blanca, heterosexual o con recursos económicos en un contexto como el nuestro es un privilegio, porque va a dar como no pasitos blanco. hacia adelante. Exacto. Y por eso estamos hablando de ello, ¿no? Y entonces imagínense justo desde esta cuestión, el estar acá hablando de la diversidad sexual desde también, y lo tengo que reconocer, incluso desde mis propios privilegios, porque aun cuando no sea un hombre blanco, heterosexual, obviamente sé que el poder salir del closet, nadie tendría que hacerlo, no es justo. No debería de existir esa frase. Pero sí creo que también estas respuestas que tenemos al contexto pues van a ser como muy particulares. Este ha sido como mi proceso, el cual me permitió trabajar, pero esto no significa que sea sencillo para todas las personas. Y por ejemplo, hablando de tu proceso y de tu privilegio y todo esto que nos estás diciendo, platícanos cómo fue el que tú le dijiste a tu familia de tus preferencias sexuales. ¿Y qué te dijeron ellos? O sea, la reacción. Así de, y ahorita ya nadie me habla. No, yo creo que... Vive en el monte, en el cerro. Yo pertenezco a una familia católica, tradicional, y por qué no decirlo, y lo digo con respeto, porque al final son aprendizajes contextuales con algunos comportamientos machistas u homofóbicos. Porque de hecho son de un pueblo. Sí, y aparte, o sea, somos 10 y yo soy el 9º, pero somos 7 hombres. Entonces, esto, claro que representaba muchas cosas para mí.
Entonces, ¿qué pasó o cómo fue que yo lo abordé? Para empezar, yo siempre supe que era diferente no en el mal sentido, sino sabía que yo podía ser esta otra persona que no necesariamente iba a cumplir estos roles, en donde a lo mejor tenía la expectativa que me encantara el fútbol, que me encantara ir de pesca, que fuera alguien como medianamente violento, ¿no? O que respondiera desde ahí, y pues era todo lo contrario, ¿no? O sea, era como muy sensible, pues me gustaban otras actividades, y claro que esto era cuestionable. Cuando voy creciendo, que yo creo que mi familia siempre lo supo, ¿no? Pero conforme voy creciendo también me dio la oportunidad de, pues sí, trabajarlo en terapia y saber que no había algo malo en ser yo. Y pareciera que ahora suena sencillo, en su momento no lo fue. Porque implicó que amigos que eran como muy cercanos se alejaran, implicó que para mi familia incluso fuera como este choque. Y yo entiendo, y es algo que yo recuerdo que me funcionó bastante, al menos en mi proceso. Recuerdo que uno de mis terapeutas en su momento me dijo: es tu vida privada y tú decides con qué personas decides compartir quién eres. Si a partir de quién eres o de tu vida privada alguien decide irse, pues ese es su problema, no el tuyo. Entonces, eso me ayudó a entender el cómo podría yo abordarlo con mi familia. Y creo que abordarlo con mi familia fue tal cual como de, no es algo transitorio, no es como que mañana se me va a quitar y entonces yo voy a formar una familia tradicional y voy a tener 3 hijos y demás. Si esa es su expectativa, necesitamos parar, porque eso no va a suceder. Y creo que ese fue el golpe más fuerte, el cambiar las expectativas que tenían sobre mi propia vida. Pero creo que posterior a ello fue el decir, pues es David y es una buena persona y es alguien muy amoroso y es alguien muy atento y es un buen hermano y es un buen hijo. Entonces creo que ese proceso facilitó que mi familia pudiera, más allá de cuestionarme mi orientación o cuestionar mi vida privada, aprendieran a respetar a David. O sea, sé quién soy, sé que esto no va a cambiar, no es su culpa, porque luego la familia piensa que hay como un tema de responsabilidad en la crianza o que algo salió mal, etcétera. Entonces es como aclarar esto, no es como una gripe que se me va a quitar, no es su responsabilidad y entiendo que tal vez necesites un tiempo para procesarlo. Cuando tú quieras, y esto fue como a mi mamá, a mis hermanas, etcétera, cuando ustedes estén listos o listas para que lo hablemos, aquí estoy. Entonces, claro que al principio fue como súper incómodo porque era un tema obviamente del que no se hablaba y era un tema que a mí me generaba mucha ansiedad porque entonces pues es tu familia. Pero también estaba este otro lado de la moneda en donde yo decía, pues si en algún punto hay una situación de rechazo, también tengo herramientas que he construido en mi misma familia. De que, ok, puedo trabajar, puedo seguir estudiando, puedo intentar seguir adelante si es que hubiera un límite. Y que eso es muy triste porque creo que para muchas personas de la diversidad, justo el mayor de los miedos no es solo el que está allá afuera, en la comunidad o en la sociedad. Creo que la parte más violenta o difícil es que tu propia familia te rechace. Veo, por ejemplo, contigo fue así como un espacio el que te dieron, o no sé, en lo que asimilaban, pero otros han tenido esa respuesta, ¿no? Otros han tenido la respuesta de prefiero no que estés muerto. Y tú lo dices, yo hablo desde mi privilegio, por eso quizá es que muchas veces no se animan a hablarlo, no se animan a decirlo. Uno de ellos me decía la semana pasada, a mí todavía me cuesta mucho trabajo, porque cuando se lo dije a mi mamá, me dijo que prefería que verme muerto y creo que se fue a vivir con la abuela, no recuerdo. Y yo desde entonces lo oculto, me da pena. Que tú lo ves, que lo escuchas hablar y es así como muy pasivo, muy tierno, muy paciente y dices, así es.
Pero dice, yo lo que hago es trabajar con asociaciones que tienen que ver con este tema para poder visibilizar, para poder tener fuerza yo para hacerlo público. O sea, dices, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué tienes que estar escondiéndote? Bueno, ese es mi punto de vista. ¿Por qué tienes que estar escondiéndote? Yo, Sandra, ¿por qué tengo que estar defendiendo amigos a lo mejor de mi misma familia? ¿No? Mi mejor amigo de todo el mundo mundial, aparte de David, es gay y es un tema. Era un tema como mi mamá, o sea, era un tema. Nunca le pudo caer bien solamente por el hecho de ser gay. O sea, que de parte. Sí, y si lo ves, y si yo puedo hablar de David, puedo hablar de estas otras personas, son personas muy resolutivas, son personas muy independientes, son personas que me han sacado de broncas, pero así que digo, wow. De hecho, mi mejor amigo, les voy a platicar este tema, en el aniversario de los 50 de mis papás me quedó mal el florista. O sea, 2 horas antes de la misa, yo sin ramos, sin el adorno del carro, sin los centros de... Nada, me quedó súper mal. Y me dijo, a ver, ¿cuánto quieres gastar? Tanto. Pero no tengo dinero. Ok, ¿qué necesitas ahorita? Eso. A tales, en media hora pasa a tal florería y ya te van a tener todo listo. Y yo les decía a mis amigos, es que este es mi hombre ideal, es resolutivo, no me pide dinero, o sea, es mi hombre ideal. Y me decían mis hijos, pues sí, mamá, pero es que él no es niño. Dice, por eso es resolutivo, por eso se mueve, porque venos a nosotros. Ellos es así de, ay, pues sin flores, ay, pues no pasa nada. O sea, yo así, ¿no? O sea... Yo creo que también tiene que ver con las cosas que construyes a partir de las cosas que te toca vivir. Entonces, si vives en una dinámica tal cual de homofobia, de violencia, etcétera, pues va a haber muchas ocasiones en donde literalmente vas a tener que defenderte, vas a tener que resolver, vas a tener que justo sobreponerte a situaciones que van de manera como adversa. Y entonces creo que es justo eso, ¿no? O sea, incluso los propios prejuicios que podemos tener de la propia diversidad. Es decir, por ejemplo, para mí es muy interesante ver que actualmente la red más sólida que tengo de amigos y amigas, la mayoría son heterosexuales. Y lo digo como una forma de visibilizar que yo en ese círculo puedo decir que ahorita me siento seguro, me siento tranquilo, me siento aceptado, me siento como muy conforme. Y en otro momento fue todo lo contrario. Ese círculo es el círculo que era violento, el que me rechazaba, el que cuestionaba, el que incluso, no sé, llegaba como a relegarme de ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que esta idea también, porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, las personas, insisto, las personas y nuestros contextos van a ser bien diferentes. Para mí a lo mejor fue como esta apertura, yo lo veo como una ventaja el ser de una familia tan grande, porque mis hermanos, claro que estaban más interesados en sus vidas y en sus situaciones personales que en poder cuestionar a David. Decir, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué esto? No. Es como en la vida en general hay prioridades y en este momento a lo mejor es mi relación, son mis hijos, etcétera, y tú eres mi hermano. O sea, al final ese proceso también con mis hermanos y con mis hermanas es como de, yo no tengo que cuestionarte de más, solo eres mi hermano, te quiero, se acabó, ¿no? Entonces, pero obviamente esto no es el escenario para todas las personas. Lamentablemente, yo les decía hace rato, ¿no? A veces el primer como rechazo, pues es el de la familia. Y ojo, la cuestión de orientación sexual no es algo que nos llegue a los 20, 30 años. Siempre lo sabemos.
Y creo que justo desde nuestro contexto es como la apertura que podemos tener para poder reconocer quiénes somos. Nadie, absolutamente nadie debería de tener vergüenza por ser quien es. Sin embargo, hablando de las infancias, de la diversidad, pues es algo que se vive. Es como yo tengo miedo a que esto siga pasando y que yo sea diferente y que yo siempre viva esta dinámica de ser señalado. Entonces por eso luego vemos hombres adultos, porque me ven muy seguro y todo, pero pues claro que de repente se activan algunas inseguridades. ¿Por qué? Porque es como este cliché, ¿no? Pues es que es un hombre homosexual y entonces debe de saber de moda, entonces debe de saber maquillar y la verdad es que no. O sea, por ejemplo, a mí me encanta el rock y entonces hay varios amigos que dicen, oye, pero ¿cómo no te gusta el pop y tal artista? O sea, sí la puedo escuchar, pero si tengo que elegir, pues tal vez no. Entonces, la diversidad justo es poder entender que las personas en una comunidad somos diferentes y ser diferentes no es algo malo. Y a veces cuesta, ¿no? Y creo que hace rato hablabas un poquito, Sandra, por ejemplo, de esta parte de la diversidad que son las infancias o las personas trans, y es justo ahí. Creo que a veces la mejor manera de hacer comunidad es que si no sabemos algo, mejor pausamos antes de hacer un comentario o alguna pregunta que pueda tener una implicación en la otra persona. Así como de, ok, tal vez estás en un proceso de transición, ¿cómo quieres que te llame? O sea, desde ahí, o sea, hacer como una pequeña pauta y no dar por hecho cosas. Sí, de hecho, el hijo de mi amiga, él ya decidió desde que lo habló con su mamá y lo aceptó y todo, que le dijeran de alguna manera. Y yo en una ocasión, creo que fue la última vez que la vi, porque me decía que era su madrina, bueno, sigo siendo su madrina sin serlo, y le dije, ay, hija, no sé qué, y se me quedó viendo, le dije, perdón, de verdad, acepto tu transición, tu decisión, todo, nada más dame chance porque a mí, desde mi estructura, desde mi educación, me cuesta trabajo. Lo acepto, lo respeto, pero sí me cuesta trabajo de repente cambiar el yo te vi siendo niña y ahora quieres ser niño, o sea, espérame. Y me dijo, ay, sí, madrina, no hay ningún problema. Y sentí bonito, pues, porque fui muy clara. Fue así de, no te quiero lastimar, no es mi imposición, simplemente dame chance a procesarlo. Y por ejemplo, ahorita que mencionas esto, a mí me gustaría preguntarles, porque entiendo que partimos de este escenario que también en otros episodios hemos hablado de la violencia o de lo que implica justo colocar altos y hablar o visibilizar la violencia hacia las mujeres. También cómo ha sido ese proceso para ustedes el poder integrar a personas de la diversidad, porque esto también implica colocar límites y poder decir, tú decías hace rato, a mi propia familia, decirle, no, es mi amigo, independientemente de su vida privada. Pero entiendo que también hay un proceso personal, porque es romper un poquito estas ideas que tenemos, que a lo mejor vienen desde la religión, desde nuestra familia, sí, desde la comunidad. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes también como esta parte? Sandy. Wow, pues fíjate que yo creo que ha sido menos dura. Ajá. De mi punto de vista personal, ha sido menos dura que la que lo vive, porque de alguna forma gozamos de privilegios en el entorno de cual sea, que por el hecho de jugar el rol ya estás como que ya tienes privilegios, ¿no? Entonces ya desde ahí siento que es injusto, porque tanto de la edad en la que se identifique, porque una de las cosas ahorita que están hablando sobre los géneros y el cómo llamarles y el cómo distinguir o cómo definir esa personita, muchas de las cuestiones que se toman de plática es se nace o se hace.
Entonces ya desde ahí es como de que, pues es que si es así es porque seguro es mañoso, y que porque si es así es porque seguro algún beneficio de sacar. O sea, siempre le ven algo como muy terrorífico a que alguien tenga una preferencia que no es como de mi entendimiento ni de mi razonamiento, porque simplemente no estoy empática o no me abro al tema. O ya, por ejemplo, ahorita que hay tanta información, que es el caso de que, por ejemplo, yo me doy a la tarea de preguntarle a mis hijos que me expliquen, y ahora con este tema hablé hoy con mi hija y ella me explicaba, tiene una manera de explicarme las cosas muy noble, porque dice, al final de cuentas somos seres humanos y todos necesitamos el entorno del amor, y desgraciadamente a veces eso está como monetizado, o sea, o que es privilegiado, y no es justo. Pero sí es desde mi experiencia, que he tenido muy poca relación con las personas con diferencias sexuales diferentes a las mías. No es como de que, por ejemplo, yo no las detecto. No sé, sí, a él no, ella sí, no, ella no. No sé dónde se distingue, no lo sé, pero lo curioso es de que siempre me ha tocado conocer niñas y niños que son de una ternura y que son de una apertura de temas siempre y cuando tú les caigas bien. O sea, también eso lo he sentido, y yo eso lo agradezco mucho porque esos son sentimientos sinceros. Entonces, y más he tenido cercanía con adolescentes. Es curioso, pues a lo mejor por la consulta he tenido más como experiencias, pero todos me representan una ternura, y que siempre están como a la defensiva y a veces hasta la ofensiva. ¿Por qué? Porque la sociedad así los ha tratado, pues. Pero ese es de mi punto de vista, desde mis experiencias como un poquito más cercanas últimamente, que he tenido con algunos pacientitos adolescentes. Ok. Bien. La verdad es que a mí me costaba trabajo, no sé por qué, pero era muy difícil que yo tuviera contacto con una persona gay, los hombres, porque me veían y así era como, no sé si porque tengo cara de sangrona, no sé, pero era así de, no, la odiosa, ¿no? Entonces nunca se acercaban. ¿Cómo pues? Ahora que conocí a unos amigos en la maestría, de hecho el papá de mis hijos todavía dice, ay, tu mamá con sus amistades. Y ya, sí son muy chidas. Sí, o sea, y una de mis amigas hace poco, estábamos cotorreando, estábamos tomando cheve y todo, y estábamos tocando el tema de las diversidades sexuales, y ya le digo, tú eres bi, ¿no? Y se quedó así de... Sí. Y yo, no, sí, que fulanita y te gusta perenganita. Me dice, es que no sé cómo abordar esto contigo. Yo, ¿así? Dice, no sabes el miedo que me daba que supieras tú de mis preferencias sexuales, porque sentí que me ibas a rechazar. Sentí que me ibas a quitar tu amistad y eso me iba a doler mucho. Y sí me han dicho, me decían... Creo que mi mamá me dijo, ¿y qué harías si uno de tus hijos fuera joto? Perdón, así lo aborda a mi mamá. Pues nada, quererlo y correrle también al novio, porque pues si le corro a las novias, le voy a correr al novio. O sea, eso no hay ningún problema. O sea, simplemente es aceptar. Y como les decía, respetar. Somos seres humanos, y como seres humanos merecemos respeto, merecemos igualdad, o no sé si igualdad o equidad, no sé cómo llamarle, pero simplemente basándonos desde el amor, desde el respeto, desde el ser. Sí y no. Es que también, por ejemplo, la dignidad, porque eso ha sido como muy pisoteada y a diestra y siniestra, y eso para mí se me hace como muy grave, que no se le dé el valor por simplemente el hecho del ser humano. Justo a eso me refería. Sí y no, a Sandra. ver, David, vamos otra. Sí, vamos a entrar en controversia ahí. No. Pues ya no puedes entrar porque ya casi nos vamos. No es controversia. Okay. Solamente me gustaría como compartir lo que pienso desde ahí. Sí creo que las bases en una comunidad, en un contexto social, tendrían que ser el respeto, el amor, todo esto que ya mencionaron.
y está padre ahí, pero creo que desde mi punto de vista suena bastante romantizado. Desde donde yo lo veo, tendríamos que partir justo del ejercicio de los derechos humanos. O sea, no partir del privilegio, no pensar que más allá de una orientación o estas cuestiones que hemos estado hablando el día de hoy, pues justo se limitara el ejercicio de la dignidad humana. Entonces, sí, yo lo puedo hablar como de sí, qué bonito sería una comunidad que sea respetuosa y amorosa y demás. Y honestamente, pues no siempre sucede. Y creo que desde ahí nuestra responsabilidad como parte de una comunidad o parte de un contexto social es visibilizar. Porque si yo hablo de mi infancia, mi adolescencia, incluso actualmente, en sinfín de ocasiones ha habido pues violencia desde las bromas homofóbicas, los chistes, los prejuicios, las preguntas incómodas, y entonces desde ahí es como de, ok, yo puedo recibir esa información, esos comentarios y demás, pero ¿qué pasa con este contexto que tengo que lo valida, que no dice nada? Y creo que es justo ahí cuando hablamos de las violencias que luego se minimizan. Sí, o sea, entiendo esa parte y entiendo el de visibilizarlo, pero estoy hablando desde el tema fantástico o soñado, como romántico. Igual de la violencia, de erradicar la violencia en las mujeres, que es una lucha constante. Sí, claro. O sea, que no deberíamos estar luchando contra la violencia hacia las mujeres, no deberíamos estar luchando contra la homofobia, no debería, pues sí, o sea, a lo mejor sí se oye muy romantizado, pero si empezáramos desde desde el respeto, o sea, no tendrían por qué estar luchando por estarse visibilizando, porque te estoy respetando tal cual eres. Sí, y justo a esto me refiero. Yo creo que el discurso siempre es importante, porque, por ejemplo, el hecho de que yo como adulto homosexual pueda hablar de mi círculo seguro con personas heterosexuales, yo algo que me ha hecho sentir seguro con ellos y con ellas es que no hay estos comentarios que desde mi punto de vista están como descolocados, en donde sí puedo ser tu amigo, pero no me vayas a tirar la onda, pero no vayas a aprovecharte de tal o cual situación. Y la verdad es que no, porque es como si por el solo el hecho de ser gay me van a gustar todas las personas, y pues no es así. O sea, es como si yo te dijera, Sandra, todos los hombres heterosexuales te van a gustar, y pues claro que no. Y entonces no sucede así, o sea, no es una regla. Entonces sí creo, como lo decía hace un momento, que a veces como parte del poder a lo mejor ser como respetuosos o cuidadosos, a veces también vale la pena hacer como estas pequeñas pautas. De, oye, me gustaría preguntarte algo, pero no sé si sea cómodo o no para ti, y no pasa nada si no me respondes. O sea, porque también es eso, el no dar por hecho cosas. También me ha tocado, por ejemplo, a hombres que he conocido en otros trabajos que tienen un proceso súper interesante de deconstrucción de su propia masculinidad y que siguen diciendo, ¿sabes qué, David? Pues sí, o sea, yo puedo ser muy sensible a ciertos temas, a ciertas cosas, pero yo sigo sabiéndome como una persona heterosexual y está bien, pero en un contexto social machista es como de, ay, fulanito, no, que muy amoroso y que muy sensible, seguramente es gay. Y creo que ahí es como de, a ver, que tanto también sigue costándonos ver otra forma de ser hombres o de tener como estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando el tema del día de hoy. Entonces, me gustaría que a forma de cierre, pues me dijeran, por ejemplo, de este programa en específico o de esto que hemos compartido el día de hoy, ¿qué les gustaría comunicar a las personas que nos ven, que nos escuchan desde esta perspectiva? Ok, bueno, he aprendido mucho el día de hoy. Gracias, David, por compartirnos. Ya después hablaremos del caos que genera este programa. De todas maneras, muchas gracias. La próxima no van a ver a David. Gracias y adiós. Ay, Dina.
Pero sí son, ¿me puede repetir la pregunta? Porque ya se me olvidó. Sí, claro. Que de lo que hemos compartido el día de hoy, ¿qué te gustaría compartirle a las personas que nos ven o que nos escuchan? Gracias. Ok. Una de las cosas que si pudiéramos hacer eco en los corazones y en el pensamiento, bueno, en el pensamiento no, más que nada yo creo que es como de la empatía desde el corazón, el aceptar que hay personas que no son iguales al común denominador, y no por eso quiere decir que estén mal ni que sean una amenaza, para nada, y que son seres humanos que sienten, que necesitan mucho apoyo, y desde el núcleo familiar principalmente, y que es necesario realmente amar, si en este caso sea alguien de tu familia. Hay mucha información ya al día de hoy en estas épocas de la vida, hay demasiada información, pero pareciera que no es suficiente. Pero para que la gente se acercara más a los profesionales de la salud y más mental, en cuestiones de nutrición, porque también se manifiestan en trastornos de la alimentación muchas de las cuestiones que se viven cuando no están viviendo una etapa de la mejor forma, que es pues que no se hagan daño, que no estén cayendo en decadencia su salud. Eso es lo que me gustaría que tomaran en cuenta, de que una persona no tiene por qué llegar hasta la autodestrucción. No, por favor, y ser un poco más empáticos desde el entorno tanto familiar, de amistades. Es una responsabilidad como humana estar al pendiente de nuestros propios cercanos seres humanos iguales que nosotros. No hay diferencias. Como las fronteras, no hay, como dicen que hay fronteras, no hay fronteras, no hay limitaciones, no hay nada. O sea, nada más lo tenemos en la cabeza. Okay. Eso es lo que comunico. ¿Y tú, Sandra? Que ya se lleven a David. No es cierto. Pues sí, aunque digan que sea una fábula, o sea, lo básico, desde lo básico, desde donde debemos de partir, desde el amor y el respeto. Amarnos y respetarnos hasta los últimos días de nuestra vida. Me sonó como a matrimonio. A matrimonio, pero de verdad, o sea, si nos basamos en eso, la comunidad, la gente, la sociedad va a cambiar. Porque si la comunidad o la sociedad lésbico, gay, son muy violentados, pues en general la sociedad en general es violentada. Uh-huh. Y yo lo único que podría agregar a esto, aparte de siempre tratar a las personas con respeto, es: señoras, señores, abuelitos, abuelitas, si ustedes ven, detectan, saben que uno de sus hijos, hijas, acéptenlos, ámenlos, respétenlos. Sé que es un shock para muchos el entender que no van a cumplir nuestras expectativas, porque nosotros como papás tenemos expectativas sobre nuestros hijos, pero a final de cuentas son sus vidas, son sus gustos, son sus maneras de expresarse. No les cierren las puertas del hogar, no les cierren las puertas de la familia, no les cierren las puertas de la comunicación, porque cuando ellos se animan a hablar es porque ya no pudieron con tanta carga. Muy bien, pues yo solamente quisiera recordarles que los movimientos sociales, como lo acaban de ser las 2 marchas en Guadalajara, no surgen como de la nada, surgen sobre la exigencia de los derechos humanos, precisamente de acciones violentas en el pasado. Y entonces nadie tendría que estar dentro de un closet, nadie tendría que explicar su vida privada y nadie tendría que sentirse avergonzado por ser quien es. Y yo sí quisiera como puntualizar que sí, nuestra familia tendría que ser ese espacio o zona segura en donde pudiéramos ser nosotros, pero no siempre es así. Y ser parte de esta comunidad o esta diversidad es también pues hacerles saber que a veces se construye familia en un contexto afuera. Y entonces ahora, después de muchos años, pues yo soy ahora ese psicólogo que acompaña a personas de la diversidad, y esto también ha sido como una forma de reafirmar mi propio proceso, no sentirme avergonzado, y también reconocer que pues habrá personas que lo puedan entender
y habrá quien no, y es respetable, siempre y cuando no transgreda mis derechos, porque cuando es así seguramente va a haber una respuesta. Entonces, pues gracias por estar acá, por ser parte de una red de apoyo que se ha ido construyendo en este programa y que al final también saben que estamos aquí para apoyarles. O sea, a mí me ha tocado acompañar infancias, adolescencias trans o personas de la diversidad sexual saliendo del closet a los 30, 40. O sea, al final nunca es tarde para ser nosotros. Gracias.